Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Las hidalguías entre los siglos XVI a XIX. ¿Quiénes quieren Mutriku? Se pregunta la exposición que hoy nos ocupa, una exposición que de alguna forma pretende acercar a los visitantes a su propia historia, y lo hace precisamente a través de una muestra de los documentos más representativos de aquella época. Hablamos de los llamados expedientes de hidalguía. Por aquel entonces, ser hidalgo, adquirir, ostentar la condición de hidalgo, pues era algo más que quedar exento de pagar tributos al rey, por ejemplo. Era una cuestión de honor y, por supuesto, un sentimiento también de pertenencia a la nobleza. Sabéis que aquella sociedad se caracterizaba por una división de clases, estamentos, podríamos decir, ¿no? Teníamos el clero, la nobleza y la plebe, o como se ha solido decir también en más de una ocasión, los que oran, los que luchan y finalmente, pues, los que trabajan. ¿Cómo se adquiría esa condición de hidalgo? Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar hoy, acercándonos, como no, a la realidad vasca, a la guipuzcoana y en concreto a la de Mutriku. Allí tiene lugar esta exposición que nos acerca a la memoria de nuestros ancestros, de los mutrikuarras y de su genealogía. Bueno, pues como hemos dicho en la introducción del programa, hoy vamos a tratar sobre una exposición en la que colabora Eusko Ikaskuntza, y hoy se encuentran con nosotros los dos organizadores, si no me equivoco, de esta exposición bajo el título de ¿Quiénes quieren Mutriku? Las hidalguías en los siglos XVI a XIX. Tenemos con nosotros aquí en los estudios de R. Ratialo y La Media en Donostia a Montserrat Fernández y a Víctor Herrero, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Buenas tardes a los dos y gracias por asistir a esta tertulia. Sois historiadores, ¿verdad? Historiadores y organizadores, como decía, de esta exposición que ya comenzó el 10 de junio, si no me equivoco, sí, en Mutriku, y bueno, que va a durar hasta el 19 de julio, ¿no? Hasta el 19 de julio. Una exposición basada sobre todo en como hemos dicho, en las hidalguías. Pero bueno, antes de meternos un poquito en harina y explicar un poquito en qué consiste esa exposición, que nos vamos a poder encontrar allí, que van a poder encontrar nuestros oyentes cuando se acerquen por Mutriku, sí que me gustaría que repasásemos un poquito de dónde viene, ¿no?, ese concepto de hidalguía. ¿Cómo era la sociedad? ¿En qué siglo comenzó a hablarse de este término? ¿Y cómo era en principio esa sociedad basada en estamentos, en lo que hoy en día pues llamaríamos clases? Monse, si quieres empezar. Sí, bueno, yo creo que esta parte mejor que Víctor nos haga un resumen. Como queráis. Sí, y yo os hablo un poco más del tema de la documentación, el archivo. De acuerdo. Víctor, la sociedad de los siglos XVI a XIX. Estamos diciendo que era una sociedad estamental. Sí, distinta de la concepción actual de la sociedad, en la que la ley, de alguna manera, pues nos iguala a todos. En la época en la que nos movemos, por continuidad de la época precedente, desde la época medieval, esta sociedad se estructura en base al privilegio, y privilegio que se otorga en función de las tareas asignadas a cada uno de los grupos o estamentos. Así, pues el clero son los encargados de rezar y los nobles son los encargados de luchar o de defender a esa sociedad. Y por supuesto estaría luego el estado llano, el que se encarga de trabajar
el que trabaja para el resto de los estamentos privilegiados. Nosotros nos referimos en exclusiva a uno de esos estamentos, que es el de la nobleza. Y concretamente dentro de ella estableceríamos distintos tipos o clases dentro de ese estamento, desde los más poderosos, los grandes, los aristócratas, los titulados, los condes, marqueses, barones, a la zona más baja dentro de ese estamento, como serían los caballeros y los hidalgos. Los hidalgos, ahí encontramos a los hidalgos. Pero ¿cuáles eran las características de los nobles, así en general? Ya no hablamos de baja nobleza o alta nobleza, que luego repasaremos un poquito sus características, pero así en general, ¿qué privilegios tenía la nobleza que por ejemplo el pueblo llano pues no tenía, ¿no? Eso hablaba de clero, nobleza y plebe, los que oran, los que luchan y los que trabajan, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso es, sí, en el origen. Gracias a esta función decimos que eran una clase privilegiada, es decir, que tenía unos beneficios sociales, legislativos, judiciales, económicos, frente al resto de los otros estamentos. Evidentemente e independientemente de que uno ocupara la parte alta del estamento noble o la parte baja, los privilegios eran los mismos para todos ellos. De esta manera tenemos posibilidades de ascenso social, de exención de tributos, no pagan tributos, impuestos, por lo menos los impuestos directos. Tienen un fuero o una legislación específica sobre la que se juzgan, no pueden ser presos o tomados presos por deudas, se les permite, para que su condición de noble se diferencie de los demás en el trato y en lo cotidiano, que usen determinada ostentación de vestidos, que porten armas. Y dentro de lo que es la ocupación de puestos en la administración, sea esta pues municipal o de otro tipo, dentro de la administración civil, pues son quienes ocupan los cargos de gobierno en esos lugares. Porque estábamos hablando de las características de la nobleza, pero también hay probablemente diferencias, y cuando hablamos de hidalgo también, porque si repasamos quizá la etimología de la palabra, hidalgo es hijo de algo, ¿verdad? Sus ascendientes, como si sus ascendientes hubieran tenido algo, ¿no? Algo que proteger, algo que heredar a futuras generaciones, se hubieran distinguido por sus hechos o por su posición, ¿verdad? Pero no es lo mismo hidalgo de sangre que un hidalgo de privilegio, que es quizá a lo que te referías, Víctor, en este momento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque luego también se habla de términos como infanzón. No sé, explícanos un poquito cuál es la diferencia, o quizá en base a épocas o en base también a términos geográficos. Bueno, básicamente nosotros estudiamos a esta baja nobleza dentro de lo que es el territorio de Guipúzcoa, y por sus peculiaridades también legislativas, de foralidad y de instituciones propias, como pueden ser la provincia y las juntas generales. En cuanto a lo que me decías de los nobles de sangre o de los nobles de privilegio, de acuerdo, básicamente aquí lo que nos encontramos es con nobleza de sangre, es decir, lo que viene a demostrar es un hijo de quién, es decir, que durante una serie de generaciones y de tiempos estos pertenecen a una rama descendiente, a un origen común, y a la sucesión dentro de un mismo solar de esa familia, lo que les otorga esa condición. Frente a ellos, el hidalgo de privilegio es aquel que conseguiría una concesión por parte del monarca para ascender a la clase nobiliar de hidalguía. En ese caso, en el caso de los hidalgos de privilegio, era, si no me equivoco, preciso el paso de 3 generaciones, ¿verdad? Sí, como mínimo tenían que demostrar acreditarla. Eso es. Cuando ellos hablan desde tiempo inmemorial, lo traducen automáticamente desde que memoria de hombres no es en contrario.
Es decir, que no se habla de una longitud de tiempo indefinida, sino de una longitud de tiempo concreta, aproximadamente pues de unas 3 generaciones, unos 75 años como mínimo en ese recordatorio del origen de esas personas que pretenden demostrar su nobleza, su limpieza de sangre. Sí. Y ahí en ese proceso de demostración empezaríamos a hablar de lo que vienen siendo los expedientes de hidalguía, que son el objeto de esta exposición que tenéis organizada en Mutriku. ¿Qué entendemos, Monse, por expedientes de hidalguía? Pues son unos procesos que se iniciaban para demostrar lo que ha explicado Víctor antes, ¿no? De que pertenecían a su ascendencia familiar, su limpieza de sangre, no había mezcla, moro, judío, eran cristianos, limpieza de sangre. Y entonces, para demostrar eso, tenía que seguir todo un proceso judicial que comenzaba por una demanda en la cual se solicitaba que se le concediera esa hidalguía para poder realizar una serie de actividades o escalar en ese escalafón social. ¿No? ¿A quién se remitía esa demanda? ¿Normalmente al alcalde de la villa o...? Sí, al alcalde, que era el juez en ese momento. O sea, tenía esas funciones. Y entonces luego, con esa demanda, luego se aportaban una serie de documentos para demostrar eso, desde bautismos de certificados de bautismo, certificados de matrimonios, de todos sus antepasados. Hay personas que piden esta hidalguía, que se les conceda el título de hidalgo, y realmente su ascendencia no tiene nada de noble, ni tienen grandes posesiones. Simplemente que, bueno, tienen esa limpieza de sangre y la necesitan hasta para tener una vecindad en un territorio, ¿no? Pues nos hemos encontrado con personas que, siendo originarias de fuera de Mutriku, para conseguir la vecindad necesitaban ser hidalgos. Y para ser hidalgos necesitaban realizar todo este proceso judicial, ¿no? Que muchas veces, claro, tardaba, ¿no? Años. Eran procesos, y hoy día el tema judicial en algunos temas y en algún momento también se alarga, pues en esta época más, porque además en algún momento también llega a la justicia superior, ¿no? Y llega hasta la Chancillería, y entonces, bueno, entre volver esos documentos y quien los porta, pasaba mucho tiempo. Se adjuntaban documentos y también, si no me equivoco, se aportaban testigos, ¿verdad? Testigos que certificasen que efectivamente existía esa raíz. Hay toda una parte en estos expedientes, aparte de esta aportación de certificados, que es la testificación. Y entonces hay unos formularios de interrogatorio que se van haciendo a determinadas personas que conocen o han conocido a la persona interesada en conseguir esa hidalguía. Y entonces, bueno, hay unos procesos que son larguísimos, pues porque se presta eso, porque no tienen justificantes suficientes, y otros que igual aportan pocos testigos, ¿verdad? Dependiendo de... Sí, lo que vienen a proponer de alguna manera es todos los ascendientes conocidos por parte de los testigos que pueden presentar. Generalmente se busca que sean testigos de edad, personas que pues superen de alguna manera los 50 años, para que sus recuerdos, conocimientos, vivencias puedan aportar más información, porque conocen a más generaciones. No solo que conozcan al interesado que solicita la hidalguía, sino que conocen a los padres, a los abuelos. Entonces, claro, ahí se da todo un proceso, y muchas veces hablan también, aunque ellos no los han conocido, de memoria, ¿no? Que recuerda que su padre decía que era hijo que era buena persona. Es un testimonio oral que luego se plasma de forma escrita en estos documentos, porque era muy importante ese aporte también testimonial para que se le pudiera conceder ya en el momento final que la sentencia sea favorable. Sí, muchos lo harían también para quedar exentos, como tú decías, de esos tributos, ¿verdad? De esos impuestos, por un lado,
pero por otra parte también, pues para poder ascender a los cargos de gobierno, es decir, poder ser ocupar el puesto de alcalde, el puesto de concejal, el puesto de escribano, para poder ocupar la familia, puestos también en la iglesia, párrocos, beneficiados, o incluso para poder emigrar, para poder ir a América o a Castilla, pudiendo llevar esa categoría social que los diferenciaba del resto de los plebeyos y que los hacía también en esos espacios de la monarquía del momento, de la monarquía castellana, los hacía partes privilegiadas y por lo tanto con derechos pues a ocupar cargos, a tener una serie de propiedades, a estar exentos allí de impuestos, etcétera. Además es muy importante, hay que tener en cuenta que en estos siglos no todo el mundo sabe escribir, no todo el mundo sabe leer, hay unas limitaciones. Estos documentos también hay que pagar muchas veces a los escribanos, la mayoría de las veces, ¿no?, para que te hagan el documento. Ajá. Entonces, claro, eso supone también unos gastos añadidos aparte del tema. Y claro, si encima no saben escribir, todo lo que estaba diciendo Víctor de ocupar cargos superiores, claro, hay determinado grupo que no tiene formación para ocupar esos cargos. Y una forma de conseguirlo es también a través de tener una serie de títulos o de privilegios, por decirlo, entre comillas, ¿no? Y eso sí es importante. De todas formas, la condición de hidalguía implicaba necesariamente escalar o subir en ese escalafón e igualarse a las clases más altas, a acceder a diversos... o había hidalgos de la clase media baja que eran trabajadores los oficios, ¿no? Se suele decir que sí, los oficios, hombre, son importantes a nivel social y económico, son muy importantes, siempre han sido, ¿no? Entonces, bueno, sí que tienen otra connotación. El que a mí me consideren hidalgo, a que yo no esté dentro de, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Claro, tenemos conceptos muy actuales, ¿no? Nosotros miramos nuestro fin o nuestra forma de ver la sociedad o el ascenso social a través sobre todo de la riqueza, ¿no? De la consecución pues de un monto económico, del prestigio social, pues vendría dado por aquella persona que consigue de alguna manera pues un puesto de trabajo alto, una remuneración grande, una fuerte herencia, etcétera. Un estatus, ¿no? Lo que se diría había un estatus. En la época es una sociedad basada en el honor, ¿de acuerdo? No tanto en el dinero, sino en la preeminencia basada en el honor, es decir, en ser una persona honorable, una persona de honor. Entonces, el dinero, vamos a decir así, es una cuestión secundaria, ¿eh? No quiere decir que no sea importante, pero no es en sí mismo el hecho. O, de alguna manera, lo primero hay que tener honor para poder acceder a otro tipo de accesos económicos, vamos a decir así. Y una de las maneras de tener ese honor es a través del reconocimiento social, y eso pues se viene dando en parte con esa demostración de nobleza. Porque, por ejemplo, una cosa que ha comentado Víctor antes, que era el tema de la emigración, ¿no? El tema de la emigración, que para pasar a territorios fuera de Guipúzcoa y fuera de lo que es el País Vasco hoy día, a Castilla o a América, necesitan tener una serie de cosas, entre ellas ser hidalgos. ¿Qué pasa? Que mucha gente con una situación económica pues relativamente mala dice, es un momento bueno para ir, por ejemplo, a América, ¿no? Es la época del Imperio Español, sí, de las colonias. Entonces, ahí es como la emigración hoy día, ¿no? Buscar un sitio donde nos pueda proporcionar una vida mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente que emigra de aquí se va a Sevilla o Cádiz, que era el lugar de partida hacia América, de las flotas hacia América. Que pasaba, todo ese proceso era muy largo también, pero necesitaban una de las cosas era este justificante, que eran hidalgos. Y ¿qué sucede? Que mucha gente no llega a América. Hay mucho vasco en Cádiz, en Sevilla, que se dedica a otras actividades económicas, sobre todo el comercio,
y eran grandes comerciantes, emprendedores, quizá por la situación que tenían aquí, y entonces se quedan ya ahí. Y otros pasan a América. América está lleno de apellidos vascos también, y sobre todo dedicados al tema de las finanzas, entendidas desde el punto de vista comercial, pero que llegan a ser grandes emporios, ¿no? Y grandes empresas. Y entonces, bueno, eso les va subiendo también, aparte de ese honor que es muy importante, el tema también económico, ¿no? Y socialmente suben, porque económicamente son comerciantes que luego pueden entrar en el cabildo también en los territorios a los que migran. Y se convierten en claro, es un poco luego la burguesía del siglo XVIII, ¿no? Que van ocupando puestos que antes ocupaba solo la nobleza de título, ¿no? O de raigambre la aristocracia. Y entonces ahí ya se empiezan a surgir esas clases sociales ya como más diferenciadas, ¿no? Y me imagino que lo que en un principio era un reconocimiento, esa condición de hidalguía, poco a poco quizá, no sé si se fue descontrolando, porque quiero decir, los monarcas pues iban nombrando hidalgos a diestro y siniestro, ¿creéis? A cambio de beneficios económicos, por ejemplo. Se daban también fraudes de ese estilo, como los que hoy el conocemos. Fraude siempre ha existido, Sí, ¿no? Eso es algo, eso yo creo que es desde que el hombre, desde que hay humanidad, ¿no? Desde claro, ¿quién tenía la capacidad o la autoridad para otorgar el título de... La única autoridad potestativa de concesión de nobleza era el monarca. La monarquía. Es la monarquía en sí misma. Pero bueno, no es el caso que nos básicamente que nos centra o nos ocupa. Ellos están buscando ese, bueno, pues que situarse en un reconocimiento social y familiar, y eso es lo que les lleva a realizar este documento demostrativo. Ese sería básicamente el principio. El principal objetivo, sí, además. Sí. El honor es gloria, y el honor era fundamental, la dignidad aplicada al honor. Es como los que iban a la batalla, que iban por honor y por salvar a la patria, ¿no? No por un tema de ganar territorios, sino el honor personal también, aparte de el de la monarquía, ¿no? De hacer un imperio y luego conseguir unos beneficios. Pero el honor está ante todo. Cuando ves declaraciones, por ejemplo, de gente que ha estado en una contienda, en una batalla naval, por ejemplo, y ves cómo defienden y las declaraciones que hacen los testigos de cómo ha defendido el capitán su barco y el honor de la monarquía, entonces claro, es otra mentalidad. Sí. Es que es muy importante eso. El tema de las mentalidades, nosotros, como decía Víctor, lo estamos viendo desde una óptica del siglo XXI, con una sociedad establecida o que funciona de otra forma. Y entonces, claro, el tema de mentalidades, según los siglos o los momentos históricos, han variado y la concepción es totalmente diferente. En todo este tema que nos llama tanto la atención de decir, por honor. Sí, es que eso daba dignidad, eso te daba un prestigio social, ¿no? Hoy en día el honor se ha sustituido por el dinero, está claro. Pero sí, bueno, puede sonar muy radical, pero bueno, básicamente, ¿no? Hombre, y también hay que tener en cuenta que todo esto era un poco todo el tema también de limpieza de sangre, que eso no tenemos que olvidarlo, que el racismo, entre comillas, por decirlo de alguna forma, siempre ha existido. A los judíos se les expulsa, a los moriscos, todo ese grupo que llega a España y que al final también se les echa. Entonces, bueno, esa xenofobia hacia el extranjero también muchas veces está en todos estos temas de honor, nosotros somos nosotros limpios, no tenemos mezcla, somos auténticos, ¿no? Sí, no, por cierto, que he leído también, bueno, no sé si esta terminología
es muy utilizada o no, sí, en fin, hidalgos de bragueta, hidalgos de gotera, padres que, en fin, adquirían el derecho a la hidalguía cuando engendraban, pues en legítimo matrimonio, eso sí, si no era legítimo matrimonio no era válido, si engendraban al menos 7 hijos varones consecutivos. Luego hidalguías de gotera, que eran aquellos que eran reconocidos como tales en un pueblo, pero si se iban de ese pueblo ya no eran hidalgos, o sea, no sé. Muchas veces, luego te da la impresión de que, claro, ese proceso del que hemos hablado de adquisición de la condición de hidalgo, pues no sé, queda un poquito, en fin. Sí, pero de todas formas todo este tipo de cosas se ve muy bien en la literatura del siglo XVII. Desde Cervantes, Calderón, se ve, ¿no? Los intereses creados, o sea, todas esas, las obras de estos autores clásicos reflejan muy bien la sociedad de este momento. Todo este tipo de cosas, los matrimonios por conveniencia, pero eso te da ascender en el escalafón social. Entonces, es muy interesante eso, el tema de la literatura. Hablamos de la hidalguía en Mutriku, que es la protagonista en esta exposición, que está abierta desde el día 10 de junio hasta el próximo día 19 de julio. ¿Qué características o qué peculiaridades, Monse, tiene la hidalguía guipuzcoana? Está protegida, bueno, entre comillas, por el tema foral, con lo cual hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema de hidalguías también tiene que ver con el tema de las libertades, ¿no? De lo que es una sociedad más esclavista, también entre comillas, y, por ejemplo, esta fue una zona donde no se produce ese fenómeno tan servil, ¿no? No como en el resto del territorio, o sea, sería Castilla hacia abajo, sí, donde se produce todo el fenómeno de las invasiones, con el mundo árabe, luego la reconquista, entonces ahí socialmente se crean unos vínculos muy serviles, y aquí no se produce tanto ese tema, ¿no? Con lo cual, yo creo que las hidalguías, además, son más numerosas en todo este territorio, o sea, la solicitud de hidalguías, que en territorios castellanos. De hecho, en estadísticas que se han hecho, aparece como zona de gran número de hidalguías. Ajá, ¿y el motivo, decías, es? Pues es el proceso de la reconquista. Aquí no se da ese proceso, porque la reconquista es de Asturias hacia abajo. Sí. Y entonces esa sociedad servil, no hay tantos vínculos de siervos, sino hay más libertades, y eso también lo condiciona. Bueno, Víctor, que nos explique un poquito más No, pero es este fenómeno, ¿no?, de las libertades, del servilismo, entonces eso tiene mucho que ver. Es una sociedad como más, no sé si liberal, pero sí con más libertad y menos sería vinculaciones. Un poco la diferencia, Víctor, entre la hidalguía guipuzcoana y... Bueno, hay más, ¿no? Bueno, hay más. Bueno, básicamente lo que tendríamos es un número alto de bajos nobles en el área, ¿de acuerdo? En el área norteña. En contraste con el resto del área castellana, en el que nos encontraríamos con muy poquitos nobles bajos, un número escaso, y lo que aparecerían serían la alta nobleza, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la diferencia en poblacionalmente hablando. Lo que existe de alguna manera es un reconocimiento tácito por parte de la corona castellana de un espacio distinto, diferenciador, en el que reconoce la existencia de una hidalguía universal. Es decir, que todo poblador guipuzcoano sería en principio noble, porque pues no habría estado sometido a ningún proceso de conquista por parte de otros pueblos, como pudo estar el resto del espacio peninsular. ¿De acuerdo? Ahí aludía Monse de alguna manera pues a ese concepto de reconquista, ¿no? Es decir, desde donde se inicia la recuperación de esos territorios. Entonces, en el momento o a partir de la vinculación del espacio guipuzcoano a la monarquía castellana, habría por parte de esta monarquía un reconocimiento hacia esos moradores de esa hidalguía universal, ¿de acuerdo? Hidalguía que
a pesar de ese reconocimiento, en muchos de los casos ellos tratan de probar y de demostrar documentalmente. De ahí la aparición de estos documentos, de estas probanzas de nobleza, de estos expedientes de hidalguía. Expedientes que me imagino están en la exposición, son parte de la exposición que habéis organizado en Mutriku. ¿Con qué objetivo habéis organizado esta exposición? Pues el objetivo es dar a conocer primero la existencia de un archivo. Eso es muy importante. En los años 90 ya se hizo otra exposición cuando se organizó el archivo, porque la gente desconocía, o sea, los mutricuerras, que al final son los descendientes de estos primeros hidalgos o quienes están en los documentos de estos siglos en el archivo histórico. Entonces, en esta, coincidiendo con el 800 aniversario, pues se decidió que es una documentación muy valiosa porque aporta muchos datos sociales, muchos datos económicos y toda pues una genealogía, y entonces era una documentación muy valiosa porque además en el archivo existían como 40 o 50 hidalguías, y el año pasado se incorporó un fondo que por diferentes motivos había terminado en Vergara y que volvió al archivo original, que era el archivo de Mutriku, y entonces aquí aparecieron también más hidalguías, con lo cual en total tenemos aproximadamente unos 180 expedientes de hidalguías. 180 solo en Mutriku. Solo en Mutriku. Pero después también depende de las zonas, porque hay zonas que igual después tienen poco. En el caso de Mutriku, hombre, unos pueden ser más extensos, de un contenido con más calidad, y otros son muy sencillitos, pues porque tampoco tienen más que aportar quienes solicitan la hidalguía, ¿no? Pero sí que por ejemplo, en comparación con Azpeitia, me has dicho, me parece antes, que hicisteis una exposición similar. Comparativamente, bueno, a ver, el expediente de hidalguía en estos 400 años en que nos enfrentamos a su existencia ha sido abundante, en general en toda Guipúzcoa, en las poblaciones guipuzcoanas, pues existió ese interés y por lo tanto es una documentación en principio abundante, ¿de acuerdo? Otra cosa es que las circunstancias económicas, políticas, etcétera, hayan permitido la conservación de los archivos y lógicamente de estos documentos. Evidentemente la población de Azpeitia es superior a la población de Mutriku y contaba con un número mayor de probanzas de nobleza. También el hecho de ser cabeza de partido judicial, pues de alguna manera, y sede del corregidor, pues hace de Azpeitia pues a lo mejor un lugar un poquito más expresivo de una mayor aparición de esa documentación. Pero la documentación de Mutriku no es nada despreciable. No, que va, estamos hablando de no solo de 180 personas o alguna más, sino de 180 familias, de 180 caseríos, es decir, que cada una de estos documentos no trata solo de demostrar que Juan o Pedro, sea Arrieta, sea Montalivet, sea Fabiel, es noble, sino toda la familia con esos apellidos lo es también a su vez por definición y pertenencia. Entonces se busca de alguna manera a todo ese grupo familiar, grupo familiar amplio de alguna manera, más amplio de lo que hoy en día también entendemos como la familia como nuclear. Claro. Sí, porque una de las cosas, lo que dice Víctor, que es toda la familia, pero también están las familias políticas en el propio documento, o sea, claro, en el propio expediente, si tú tienes un certificado de matrimonio, ya estás vinculando a tu mujer, que a la vez tiene que demostrar o demuestra que es hija de, o al contrario, ¿no? Entonces, claro, ahí se crean unos lazos familiares y de sangre, y después de generaciones, que son muy importantes, ¿no?
Sí, erradicaría un poquito, ¿no? El valor de los expedientes de hidalguía que se conservan en ese archivo. Claro. Permite de alguna forma pues la reconstrucción o la recreación de una parte del pasado municipal, ¿no? Ahí pues quedan reflejados, como bien decías, la política matrimonial, el estatus económico de los hidalgos, las pautas de comportamiento incluso, ¿verdad? Y por ejemplo, en algún caso, no demasiados, pero lo que es la descripción, si la familia tiene un escudo por alguna rama, porque claro, ahí salen las diferentes ramas, la descripción que hacen del escudo, como en el caso, pues en la exposición hay un caso de la familia Zuazola, que llaman, ¿verdad?, a un especie de genealogista o que se dedica a la heráldica para que les haga un estudio y luego hacen la descripción de lo que es luego el escudo. Porque claro, normalmente, que eso es una de las cosas de interés para la gente de la calle, y mi apellido qué escudo tiene, claro. ¿No? Tu apellido no tiene escudo, es el escudo familiar. Otra cosa que luego se haya asociado un Hernández, un Lizaso, un Aguirre, un Martínez con una determinada imagen, pero ese no es el de tu familia, ni tu apellido. Tu apellido igual, en el caso de los Zuazola hay varias ramas. Esta es la que llega a Mutriku, porque está próxima además a la zona de Azpeitia, que eran de esa zona, Azcoitia, pero después hay otras ramas que tienen variantes y no es el mismo. Entonces es la confusión que siempre se plantea de mi apellido, no, es que es el escudo familiar, Sí, porque tenéis, aparte de expedientes de hidalguía, tenéis, si no me equivoco, paneles en la exposición donde se recoge buena parte de los apellidos de los mutricuarras y la extensión un poquito que han tenido a nivel mundial, ¿no? Y además, si no me equivoco, también tenéis un ordenador para que los visitantes puedan acceder a las páginas web y consultar un poquito esa información sobre su apellido. Sí, en los paneles se ha intentado reflejar todo lo que hemos estado hablando ahora, cómo es todo ese proceso del expediente de hidalguía, cómo se refleja en Mutriku y, bueno, con relaciones de apellidos de allí, y después un último panel que lo dedicamos a lo que serían los mutricuarras en el mundo. Entonces ahí hemos intentado eso, a través de un mapa mundi, desde Mutriku, cómo se van a territorios americanos, quienes van, quienes se quedan en Sevilla, en Cádiz, o quienes emigran simplemente a Bilbao o a territorio a la vez, ¿no? Entonces, bueno, en líneas muy generales, pero sí que se puede ver, y entonces ahí hay una serie de apellidos que luego aparecen en esos territorios, americanos o hispanos, pero aparecen. Y os habéis encontrado con mucha gente. Lleváis, decimos, 2 semanas, un poquito más de 2 semanas con la exposición en la Casa de Cultura Zabiel, que no sé si lo habíamos dicho, en la Casa de Cultura Zabiel en Mutriku, hasta el 19 de julio. De momento la acogida es buena, mejor de la esperada. Sí. Cuando son temas locales, normalmente se acogen bien, porque además estos son temas que interesan, pero a la vez se desconoce dónde se puede encontrar esa información, ¿no? Porque el mundo de los archivos y en territorios pequeños, y pues bueno, está ahí, porque tampoco han salido al exterior, han estado guardados. Sí, muchas veces no hay acceso a los archivos. Están guardados, pero tampoco se les da difusión. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la primera exposición, ¿verdad?, bueno, pues estaban, la gente estaba alucinada de que pudiera haber en el archivo ese tipo de documentos. Bueno, fue una panorámica general de lo que había de documentos históricos. Y en este caso también, al final es la memoria, ¿no? Es la memoria histórica, las raíces de los mutricuarras, ¿no? Sí, yo creo que hemos conseguido conectar con un interés propio, interno, dentro de la propia localidad, por conocer un poco pues los orígenes, porque en muchos casos estas familias pues han seguido permaneciendo en el ámbito de Mutriku,
Y entonces, bueno, pues por ver un poco la posibilidad de retrotraerse en el tiempo y de conocer esos antepasados y los caseríos pues de origen. Pero también a su vez nos hemos encontrado con personas de ámbitos vizcaínos, incluso a la veces, que han venido a la exposición porque están haciendo la propia interesados por su familia, pues la propia reconstrucción, y sí. han encontrado que pues, en algún momento tenían una cierta detención porque pues alguno de los parientes localizados procedía, por ejemplo, de Motrico. Entonces han buscado en esta exposición poder buscar esa conexión y continuar en esa reconstrucción de los orígenes familiares, en esa genealogía propia. Y ahondar un poquito en ese concepto de hidalguía que nos abandonó, pues, que en el primer tercio del siglo XIX, más o menos. No, todavía en el primer tercio hay hidalguías del XIX, sí. de ¿Cómo desaparece esa condición de hidalguía? Porque la nobleza, pues, lógicamente no desaparece en el siglo XIX. Claro. A día de hoy todavía siguen existiendo los títulos y los nobles, pero ya no tienen pero la hidalguía la aristocracia, lo que sería la aristocracia de título. Pero la importancia social de la que hablábamos, esa estructura social cambia con las revoluciones liberales. Es el liberalismo quien empieza a hacer tabla rasa en los aspectos sociales, de tal manera que sea la ley igual para todos. Es decir, que no, independientemente del origen o de la categoría o de la nobleza que uno pueda probar o demostrar, sea ante la ley igual, que quien no pueda hacerlo. Y el primer ejemplo pues sería la Revolución Americana, la Revolución Francesa a continuación, y en el resto europeo pues se habla de la época de las revoluciones liberales. Aquí, como a su vez tuvimos pues nuestros particulares enfrentamientos en defensa del carlismo, que a su vez pues de alguna manera defendía la estructura social anterior, pues fue un poco más tardío, pero hacia mediados del siglo XIX esto está totalmente desaparecido, esta forma de estructura social. Bueno, pues antes de terminar, sí que os voy a pedir que animéis a nuestros oyentes a acudir a esta exposición que se encuentra en la Casa de Cultura Zabel en Mutriku. Creo que en los 40 minutos, cerca de 40 minutos que íbamos hablando, ha quedado bastante claro cuál es la importancia de este archivo mutricuarra, ¿no? que vais a exponer o que estáis exponiendo ahora al público, que no sé si vais a hacer lo propio con otros archivos en otras localidades prontamente, o estáis estudiando. Bueno, algún proyecto ahí por ahí. Una en Azpeitia, otra en Mutriku. Sí, o sea, el objetivo es intentar con este tipo de documentos hacer más cosas, tener más proyectos. En su momento, la provincia intentó hacer ya un archivo genealógico a comienzos del 19 y fue pidiendo a los archivos municipales la entrega de estos documentos para formar una gran colección documental con los apellidos de todos los guipuzcoanos. Cuando dices intento, supongo que te refieres a que no tuvo éxito, ¿verdad? El éxito fue parcial, sí. Hubo municipios que estuvieron dispuestos y prestos pues a entregar esos documentos, y algunos lo hicieron y otros sin embargo no lo hicieron. Azpeitia, por ejemplo, fue uno de los que cedió esos documentos y luego los volvió a reclamar. Entonces, en algunos casos todavía en el Archivo Histórico Provincial, que está en Tolosa, se conservan algunos expedientes de hidalguías pues de otros pueblos, y en otros pueblos pues siguen conservando ellos mismos esos expedientes. Ciertamente, bueno, me decías de animar. Hombre, yo creo que todo aquel que esté interesado de alguna manera, por un lado, pues por cuestiones familiares, que a lo mejor pues tiene parientes o descendientes de Motrico, y por otro lado también en conocer cómo eran estos procesos pues para poder reconstruir, independientemente de que su familia sea de Motrico o sea de cualquier otra región, poder identificar estos documentos y el proceso en el contenido y entender mejor por qué lo hacían y para qué lo hacían, esa finalidad, verdad, de permanencia, de seguir existiendo, de ser de alguna manera. Bueno, pues que se acerquen a esa exposición que les contará precisamente ese procedimiento y esa realidad. Para rematar lo que ha dicho Víctor, que creo que lo resume muy bien, ver este tipo de exposiciones
en este caso pues es sobre la hidalguía, sobre documento histórico, sobre archivos, da una idea o ayuda a comprender mejor el tema de las mentalidades. Yo antes comentaba el tema de la mentalidad, o sea, cómo tenemos que verlo, aunque lo veamos con ojos de hoy, pero pensando que la mentalidad era totalmente diferente. Y entonces, bueno, cómo hemos evolucionado o cambiado en ese tema de las mentalidades. Entonces es muy importante eso. Dicho queda, entonces recordamos Casa de Cultura Zabel en Mutriku desde el pasado 10 de junio hasta el 19 de julio, hasta el mes que viene. Horarios, lunes a viernes de 6 a 8, ¿verdad? Sí. Y sábados y domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde también a 8 de la tarde. ¿Verdad? Muy bien, Montserrat Fernández, Víctor Herrero, es que ricasco por haber compartido esta tertulia con nosotros y esperemos que la gente se anime a visitar las Gracias. Agur. Y antes de finalizar, recordar, como siempre, las dos vías de contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico, ya lo sabéis, euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Es todo por hoy, me despido de vosotros, nos vemos, como no, la semana que viene en una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. ¡Aio!